En este video vamos a ver las reacciones redox biológicas de alcoholes y fenoles. Del lado izquierdo tenemos la molécula de etanol, que es un alcohol de 2 carbonos. El carbono que más nos interesa es este carbono de aquí, que tiene un enlace a este átomo de oxígeno. En el hígado, el etanol es oxidado a etanal. Del lado derecho está la molécula de etanal, un aldehído de 2 carbonos. Y nuevamente, nos interesa el carbono de amarillo. Una manera sencilla de saber que el etanol ha sido oxidado a etanal es viendo que del lado izquierdo tenemos un enlace de ese carbono al oxígeno y del lado derecho tenemos 2 enlaces de ese carbono al oxígeno, por lo que un aumento en el número de enlaces al oxígeno indican oxidación. También podríamos asignar estados de oxidación a este carbono y veríamos que hay un aumento en el estado de oxidación de ese carbono. También podríamos pensar en electrones. Entonces, Leo el león hace girl. Pérdida de electrones es oxidación, ganancia de electrones es reducción. Si pienso en estos electrones de aquí en magenta, puedo ver que estos electrones se separan de la molécula de etanol. Pérdida de electrones es oxidación, el etanol es oxidado. Si el etanol es oxidado, algo más debe ser reducido. Así es como funcionan las reacciones redox. Y lo que he reducido es NAD+. Aquí del lado izquierdo, este es NAD+, que significa nicotinamida adenina dinucleótido. La adenina se esconde en esta parte R y tenemos un anillo con base en nitrógeno con un grupo funcional amida del lado derecho para la porción nicotinamida de la molécula. Más una carga formal en este nitrógeno nos da NAD+. Entonces, esta es nicotinamida adenina dinucleótido NAD+. Y dado que el etanol es oxidado, NAD+ debe ser reducido. Reducción significa ganancia de electrones, por lo que NAD+ va a ganar esos electrones en color magenta del etanol. Si pensamos en un mecanismo posible, si tomo estos electrones entre el oxígeno y el hidrógeno y los muevo hacia acá, eso formaría un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, pero habría demasiados enlaces en este carbono de aquí, por lo que los electrones en magenta se van a mover a este carbono de aquí abajo en NAD+, a este carbono. Eso empujaría a estos electrones hacia acá y eso empujaría a estos electrones hacia el nitrógeno. Entonces, si mostráramos qué sucede con el movimiento de todos esos electrones en el lado derecho, este carbono de arriba ya tenía un hidrógeno unido a él y gana otro hidrógeno con 2 electrones. Los 2 electrones eran los de color magenta. Entonces, este hidrógeno de aquí es este hidrógeno y los electrones en magenta se mueven hacia el anillo. Y luego también tendríamos electrones pi que se mueven hacia acá. Además, teníamos un par de electrones disponibles que se movieron al nitrógeno. Y seguimos teniendo algunos electrones pi en el lado derecho. Y entonces esta molécula se llama NADH. Ha ganado el equivalente a un hidruro, un hidrógeno con 2 electrones, y entonces podemos ver que NAD+ gana 2 electrones y ganancia de electrones es reducción,
por lo que NAD+ es reducido a NADH. Dado que NAD+ es reducido, permite que el etanol sea oxidado, por lo que nos referiríamos a NAD+ como un agente oxidante. Es el agente oxidante del etanol, aun cuando él mismo está siendo reducido. Esto es algo confuso para algunos estudiantes de química general. Muy bien, de este lado tenemos la molécula de NADH y esta reacción es catalizada por una enzima y la enzima es alcohol deshidrogenasa. Bien, esto es catalizado por la enzima alcohol deshidrogenasa. Muy bien, y esta es una reacción reversible. Entonces, si pensamos en la reacción reversa, pensaríamos en el etanal siendo reducido a etanol. Entonces, si el etanal es reducido a etanol, NADH sería oxidado a NAD+. Pensemos en un mecanismo en el que oxidemos NADH y reduzcamos el etanal. Si tomo este par de electrones disponibles en el nitrógeno y los regreso hacia acá, eso empujaría a estos electrones hacia acá. Y ahora los electrones en magenta, en este enlace de aquí, atacarían a este carbono de aquí. Entonces, los electrones en magenta, podemos pensar que los electrones en magenta están aquí y podemos pensar en esto como un hidruro, un hidrógeno con 2 electrones, dándole una carga formal de -1. Y aunque hemos visto en videos anteriores que el hidruro no es necesariamente el mejor nucleófilo, podemos pensar en esto como un ataque nucleofílico, si se les facilita, porque este carbono de aquí sería parcialmente positivo, por lo que los electrones con carga negativa atacarían a ese carbono y al hacerlo, eso empujaría a estos electrones pi para que tomen este protón de aquí. Y eso nos daría nuestra molécula de etanol y convertiría NADH de vuelta a NAD+. Y podemos pensar en NADH siendo oxidado, ya que está perdiendo 2 electrones. Los electrones en magenta y pérdida de electrones es oxidación. Y dado que NADH es un agente para la reducción del etanal a etanol, podemos decir que NADH es el agente reductor en este ejemplo. Y la mejor manera de recordar que NADH es el agente reductor es viendo que es el que tiene el hidrógeno. Tiene el hidruro que es capaz de ser el agente para la reducción, por lo que NADH es el agente reductor. Esta conversión de NAD+ a NADH y viceversa es extremadamente importante en bioquímica. Esto ocurre en varias reacciones bioquímicas, por lo que es importante entender qué está ocurriendo con esos electrones en esas moléculas. Veamos otro ejemplo bioquímico de redox. Tenemos del lado izquierdo fenol. Esta es nuestra molécula de fenol y nuevamente nos interesa este carbono que está unido a este oxígeno. Hay muchas maneras de oxidar fenoles. Si oxidamos un fenol con algo como el reactivo de Jones, con dicromato de sodio, ácido sulfúrico y agua, sería capaz de oxidar al fenol para obtener esta molécula de la derecha que llamamos benzoquinona. Esta de aquí es una molécula de benzoquinona. Rápidamente podemos ver que este carbono
tiene dos enlaces carbono-oxígeno, por lo que ha sido oxidado, por lo que el fenol puede ser oxidado a benzoquinona usando varios reactivos orgánicos. Una vez que tienes benzoquinona, la puedes reducir a esta molécula de la derecha llamada hidroquinona. De nuevo, hay varios reactivos orgánicos que pueden reducir benzoquinona a hidroquinona. Y luego de hidroquinona se puede oxidar la hidroquinona para tener benzoquinona de nuevo fácilmente. Nuevamente, en química orgánica hay muchos reactivos que pueden llevar a cabo esas reacciones redox. En el cuerpo, usualmente lo hace el sistema NAD más NADH. Acabamos de estudiar eso. Si vemos esta molécula de aquí, podemos ver que es una quinona, ¿sí? Podemos ver la porción benzoquinona de esta molécula y esta se llama ubiquinona. Ubi se refiere a que esta es ubicua. Este compuesto se encuentra en todos lados. Se encuentra en todas las células en la naturaleza. Otro nombre para denominarla es coenzima Q. Esta es una parte muy importante en la cadena de transporte de electrones. Y si observamos la ubiquinona pasando a esta molécula de la derecha, podemos ver que es un análogo de la hidroquinona. Esta es ubiquinol. Estos carbonos están siendo reducidos debido a esta reacción química que dibujé aquí. Entonces, la ubiquinona está siendo reducida a ubiquinol, y si la ubiquinona está siendo reducida, algo más debe de estar siendo oxidado, por lo que NADH está siendo oxidado a NAD+. El NADH es el que tiene este hidruro aquí, que funciona como un agente reductor. Entonces, aquí NADH está actuando como un agente reductor, el agente para la reducción de ubiquinona a la molécula de ubiquinol del lado derecho. Esta es solo una simplificación de una parte de la cadena de transporte de electrones en la que se transportan electrones que eventualmente conlleva a la fosforilación oxidativa, así como a síntesis de ATP, que por supuesto nos da energía. Esto no está destinado a ser un detalle exhaustivo de esos procesos bioquímicos, solo es para mostrarles cómo se puede analizar a la bioquímica usando conocimiento básico de química orgánica, así como la importancia de NAD+ y NADH en los sistemas biológicos.